Si hay una familia con historia dentro de la localidad de Los Corrales de Buelna, esa es la de los Suárez. A lo largo de su historia han logrado multitud de títulos en el ciclocross nacional. Toñín, Isaac, Kevin o nuestro protagonista, Alain. En definitiva, podemos decir que su futuro estaba ligado a la bicicleta. De la bici, el primer recuerdo que tengo pues, fue ya dentro de las campas de ciclocross, viendo a mis tíos Antonio e Isaac y después bueno, a mi hermano Kevin. Y ese es el recuerdo, desde muy pequeño ya pues viendo bicis en casa y es lo único que vi. La verdad es que balones en mi casa, pues balones de fútbol no había, entonces yo creo que ha sido por eso por lo que he acabado siendo ciclista. Aún así, sus primeros pasos en las carreras se hicieron esperar. Luego no empecé a competir, empecé con el club que tenían mis abuelos, era el único que estaba en el club y sí que ya después a partir de infantiles entré en otra escuela, en Bicicletas Meta, en Sarón, y sí que es verdad que en bici pues igual llevaba desde los 5 años dando vueltas por los circuitos y demás, pero a competir a partir de alevines. Sí que ahora puedo ser la persona más tranquila del mundo, pero antes muchísimos nervios. Sí que me recuerdo de eso, de joven en escuelas, que pues carreras con muchos nervios y sí que recuerdo de pasármelo muy bien. De también eso, con nervios, pero disfrutar mucho. Sin duda, una de las grandes inspiraciones para Alain ha sido su hermano Kevin, una de las grandes referencias del ciclocross nacional, campeón de España junior y sub-23 y 5 veces subcampeón elite de ciclocross. Pero Kevin al final es con el que estoy día a día, entonces es con el que más aprendo, el que bueno, pues me dice ¿no? también las cosas que hago bien, pero también las que hago mal, que no son pocas, entonces bueno, pues eso, al final aprender mucho día a día por la experiencia que tiene, ¿no? Nos sacamos 9 años, entonces todo lo que voy viviendo yo ahora, pues lo ha vivido él y a veces sí que igual, pues eso, ¿no? Pues por la edad o demás no le escucho, pero sí que es verdad que después me doy cuenta, igual cuando cometo el error, que le debería de haber escuchado por eso, ¿no? Porque al final lo ha vivido él y me da pues muchos consejos que, joder, que en el día a día pues al final lo acabas agradeciendo y sobre todo en las carreras muchas veces. Mucho tiempo juntos y al final pues con él, la verdad que para mí pues estar estos años en ciclocross pues ha sido pues la verdad que me lo pasaba muy bien, era un placer compartir con él sobre todo estos últimos años circuitos y compartir pues esa convivencia día a día, ¿no? En el precarrera, en carrera. Y la verdad que este año pues le he echado bastante de menos porque, bueno, pues en ese aspecto nos compenetrábamos bastante bien porque yo soy como, siempre se me va la hora por todos los lados y él es como más cuadriculado y siempre me metía esa presión de venga, que es la hora, que tal, que... Y como que bueno, al final creo que entre los dos hacíamos un buen conjunto y bueno, pues este año me ha dejado un poco más de lado, ha corrido muy poquito y bueno, pues sí que se le echan falta, aunque bueno, tener todo el espacio en la autocaravana para mí solo está bien. Pero aunque sean hermanos, en la bicicleta no lo parece. Sí que nos dicen mucho que encima de la bici no nos parecemos en nada, porque yo también soy un poco más alto que él y demás, y que no nos parecemos mucho. Entonces, pues bueno, sí que lo digo. Y yo creo que igual, siendo ciclistas, no nos parecemos tanto. Creo que somos perfiles muy diferentes como ciclistas. Sí, yo quizás soy un corredor que soy muy explosivo, sprinto bastante, después en ciclocross también, ¿no? Me dan circuitos rápidos, explosivos, y él es todo un poco más contrario, es un poco más diésel, de esfuerzos más largos, de mantener un ritmo alto, y bueno, y creo que él es más fondista, ¿no? Quizás, por lo que ha mostrado más, sobre todo en la carretera, que es donde se ve eso. Yo en carretera el primer día volaba y de ahí iba menos, y yo creo que él es todo lo contrario, ¿no? Que va más con los días, con la dureza, y pues eso, en esfuerzos largos, y yo pues quizás soy más de esfuerzos más cortos. Eso sí, cada uno tiene claro qué característica adoptaría del otro. Wow, pues a mí me encantaría tener la explosividad que tiene él. Sprintando, a veces echamos piques sprintando y me revienta porque tiene mucha explosividad. Sí que es verdad que él, pues en amateur, en carretera, ganaba carreras porque pues, sprintando era de los mejores cuando llegaba en grupos reducidos. Y yo creo que me quedaría con una de esas cosas. Y también la perseverancia, ¿no? que tiene, que
que para eso, pues aunque las cosas no le salgan bien, pues él sigue y se está viendo con los años pues que sigue intentándolo, ¿no? Aunque estos últimos años pues haya cosas que no le hayan salido bien, pues el tío sigue ahí. Me jode decirlo, pero él tiene planta y yo planta encima de la bici poca, pero la verdad que sí, que como ciclistas creo que no nos parecemos mucho. Los primeros pasos de Alain en el ciclocross no pudieron ser más prometedores. A las primeras de cambio se proclamó campeón de España cadete de ciclocross en Legazpi. Ya había conseguido victorias, pero no creía que fuese el máximo favorito. Antes de salir sí que tenía opciones de medalla, creo que me veía, pero bueno, veía más favoritos a otra gente, ¿no? Sí que recuerdo pues a Rieta, yo creo que era el máximo favorito ese día. Y ganar lo veía difícil, no imposible, pero sí difícil. Y la verdad es que sí que en ningún momento, yo creo, antes de salir, tuve la opción de decir, va, pues igual hoy puedo ganar el circuito. Recuerdo que estaba muy embarrado, había que correr mucho a pata. Y bueno, pues mi salida fue bastante mala, como normalmente, y la primera vuelta perdí bastante tiempo, pero sí que es verdad que después, con el paso del tiempo, bueno, eran 30 minutos en cadetes, pero me fui encontrando mejor, fui adelantando corredores y al final, pues nada, puse yo mi ritmo. Yo creo que igual sí que es verdad que a esa gente pues igual salió demasiado rápido y se le pudo hacer un poco más duro porque ya te digo, el terreno es de los circuitos que recuerdo que más duro he corrido, pues por el barro que había era muy pegajoso y yo creo que esa dureza siempre me ha venido bien y por eso saqué esa diferencia. Prácticamente toda la carrera en el barro de Alain Suárez ha estado ligada a un equipo, el Nesta MMR, uno de los 2 equipos profesionales que hay en España de esta disciplina. Allí también comparte equipo con su hermano Kevin. Yo una cosa de las que estoy súper agradecido a ellos es del calendario que me han dado. Al final he corrido por casi toda Europa en las carreras de ciclocross, las mejores carreras de ciclocross. Entonces de eso estoy muy agradecido porque yo creo que si estaría pues solo, ¿no? con mis propios patrocinadores no podría salir tanto al extranjero a competir. Al final pasarte en diciembre 20 días compitiendo con los mejores del mundo, ¿no? En el Kerse Periode pues es una pasada. Al final, pues tienes que dejar de preocuparte de muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, tema de material, viajes. Al final tú te preocupas al final de entrenar, ¿no? Y poco más. Y bueno, pues al final, yo creo que, como dices, no es uno de los pocos equipos que hay en España. Y yo pues, noté mucho eso la tranquilidad, ¿no? Quizás cuando fiché con ellos, pues despreocuparme de muchas cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, son muchos aportes que tienes que, pues al final, pues puedes aprovecharlo, ¿no? A nivel de pues, poder correr Copa del Mundo, poder correr aquí, eso pues sin preocupación. Yo creo que eso, ¿no? Que son muchas cosas que si estás tú solo, pues te tienes que buscar la cuenta y al final son esa energía que tienes que gastar y de esta forma, pues simplemente tienes que preocupar prácticamente solo en entrenar y cuidarte y llegar lo mejor posible a una carrera. Ya en su etapa como junior llegaban las primeras experiencias internacionales para Alain y en ese tipo de pruebas nadie perdona una. Recuerdo las primeras carreras, correr fuera porque se corría un poco diferente aquí en España. Allí o comes o te comen, la verdad. Las salidas pues son una locura y sobre todo esas primeras curvas de pues mucho codazo, mucho bandazo y demás, y sí que me costó, la verdad es que adaptarme bastante a competir fuera, pero después con el paso de las carreras y demás lo disfruté mucho y sobre todo eso, ¿no? Las carreras que con el público que había y lo de correr un mundial, acabar esa temporada de juvenil de primer año y poder correr un mundial, pues vamos. Para mí fue brutal, ¿no? Es más, yo creo que me gustó más correr el mundial que haber hecho medalla ese primer año. Su segunda temporada como junior estuvo marcada por una pandemia que le impidió hacer un calendario decente. No sé si llega a correr 10 carreras y demás. Sí que era un año que tenía muchísimas ganas, por eso podría ser el segundo año, tener un poco más de experiencia y demás. Y el COVID sí que me costó mucho, ¿no? Después de lo que estuvimos encerrados en casa y ver que no había carreras, pues al final la motivación era complicado. Sí que es verdad que mis compañeros de equipo corrían porque tenían carreras élites y sub-23, pero yo me tenía que quedar en casa, entonces sí que fue complicado. Y en esa misma temporada llegamos al Campeonato de España, que se disputaba en casa, en Torrelavega. Sin embargo, la falta de público jugó en contra del corraliego. Sí que es verdad que ese año pues me dio bastante rabia porque yo conocí el Campeonato de España de Torrelavega 2016 y fue impresionante la gente que hubo, y ese año con el COVID pues no pudo haber público, entonces no había nadie en el circuito
Y bueno, sí que me dio eso rabia, ¿no? Pues que fuese por la época de la pandemia, que justo coincidiese. Y sí que es verdad que lo recuerdo con nervios porque al final habíamos corrido muy poco. No sabía cómo íbamos. Yo sí que igual sabía cómo llegaba de forma, pero los otros corredores no. Entonces sí que, pues eso, y añadido que corría en casa y demás, pues sí que ese día estaba bastante nervioso. Y fue igual un poco por lo que pequé. Tener gente animándote y demás y siendo en casa, pues eso te empuja, te da un plus. Y ese día, pues ese pequeño plus, pues igual no le tuve. La carrera ya empezó con mal pie para él, pero Alain supo darle la vuelta a la tortilla. Un percance nada más entrar al Patatal, se me enganchó el manillar con los radios me acuerdo, de Pau Martí. Y estuve un rato ahí intentando sacar mi manillar de su rueda y cuando quise salir, recuerdo que la primera vuelta pasé por meta con 1 minuto perdido, iba entre los 10 primeros y tuve que remontar. Y cuando quise llegar a la rueda de Miguel, se me pasaron bastantes cosas a la cabeza, pues lo de sigo hacia adelante con mi ritmo o me quedo aquí y a rueda. Entonces sí que creo que soy un corredor bastante valiente y seguí poniendo mi ritmo. Y vi que no le solté y cuando llegamos a la última vuelta que tocaron la campana, sí que decidí coger un poco más de aire y nada, nos lo jugamos todo en la última vuelta, la arranqué pero no le pude soltar y bueno, él me contraatacó y me sacó unos metros que fueron 5 o 10 segundos que se lo mantuve hasta meta y ese día pues fue un poco más fuerte que yo y al final me acabó ganando. Y buah, sí que me costó pasar página de ese día, pero bueno, al final sí que con el tiempo te das cuenta lo difícil que es a veces hasta hacer una medalla en un campeonato de España y lo valoras más. Precisamente, Kevin también fue segundo en el Campeonato de España Élite de 2016 en este mismo lugar, en Torrelavega. Era sub-23, pero pedir permiso para correr en élite, entonces pues bueno, era lo que saliese, ¿no? Yo ya había ganado el Campeonato de España sub-23 el año anterior y esto era una apuesta, ¿no? Que venía un poco de que había podido ganar carreras en mano a mano con todos los élites en España, que en aquel momento pues estaba Larry, Aitor, Isma, entonces pues vi la oportunidad, vi que era la carrera en casa y dije, voy a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, pues estuve a punto. La verdad que yo creo que esa carrera pues quizá la perdí por juvenil y porque estaba corriendo pues contra uno de los mejores ciclocrossman en España, que era Larry, y creo que por perro viejo después nos llevamos muy bien y lo hemos hablado muchas veces y me ganó, ¿no? Porque bueno, supo leerme muy bien y seguramente que con unos años más de experiencia pues le podría haber plantado más cara, que creo que se lo puse muy difícil, hasta falta de 2 vueltas iba encabezando. Y aquel día me acuerdo que tenía mucha motivación, porque había muchísima gente viendo la carrera y será de los campeonatos de España que recuerdo con más gente viendo, de los últimos. Y claro, pues al final toda la gente apoyándome a mí, ¿no? Que al final, pues un cántabro ahí disputándole una carrera a los élites siendo sub-23 y estando a punto, pues la verdad que me acuerdo tal. Y pues bueno, pues la verdad que me dio mucha satisfacción, ¿no? Porque en aquel momento, pues, decir, bueno, pues he hecho esta apuesta, casi me sale y por lo menos he demostrado que era posible hacerlo. Y después yo creo que la presión vino a partir de ahí. Pero hasta ese momento pues era más motivación. Ya entrados en época sub-23, Alain tuvo la posibilidad de correr contra los mejores del planeta en algunas copas del mundo. Con gente, pues eso, ¿no? Con la élite del ciclocross y con los que igual siempre has visto en la tele. Y la verdad es que es impresionante y sobre todo la velocidad que se coge en la salida y en las primeras curvas. Sí que eso, lo recuerdo pues con un recuerdo bonito y recuerdo que también acabé en vuelta por eso mismo, porque es la primera carrera que hice y estaba orgulloso por eso, solo con acabar en vuelta. Creo que no sé si fue Pidcock el que ganó ese día, entonces con un galgo así, pues contento de acabar en vuelta. Los primeros pasos de Alain en la categoría sub-23 no fueron fáciles, a pesar de que ya en su segundo año consiguió una medalla de bronce en los campeonatos de España sub-23. Que la época de sub-23, sobre todo en ciclocross, no tengo muy buen recuerdo de ella. Me costó mucho, no sé, adaptarme. Sí que es el primer año y el segundo tuve muchos problemas de espalda y no conseguía estar en las carreras donde quería yo estar, ¿no? Veía dónde estaban mis otros rivales. Entonces se me hizo muy difícil esos 2 primeros años estar a un buen nivel, o también igual me exigía yo demasiado. Y sí que es verdad que el primer año no tuve medalla, yo creo que hice entre los 10 primeros por eso. Me había caído justo en el periodo, en el que ese periodo
y llegaba bastante fastidiado y no conseguí nada, y después el segundo año sí que hice tercero, que a esa medalla sí que la valoro porque tampoco la esperaba. Ya en su tercer año como sub-23 logró hacerse con la medalla de plata en los Campeonatos de España de Amurrio, en un circuito completamente embarrado. En Amurrio, el Campeonato de España, sí que es verdad que ahí salía con la mentalidad de ganar. Hice segundo y esa fue otra de las espinitas, ¿no?, que tengo ahí clavadas, porque esa temporada, pues bueno, me había salido bastante decente y creo que tenía bastantes probabilidades, pues era uno de los favoritos para ganar, y otro segundo puesto, pues sí que me dolió un poco. Todo ello después de que 2 semanas antes atravesase uno de los momentos más complicados de su carrera, donde estuvo a punto de dejarlo todo. Un año bastante difícil ese para mí, porque no lo conté, pero en diciembre quería dejar la bici un par de semanas antes. Estuve a puntito, yo creo que fue el momento más difícil de lo que he pasado. Pero sí que es verdad que igual la rabia esa me hacía, pues, el querer el título, y un par de carreras antes me había visto con posibilidades por los resultados que había tenido y demás. Y llegué con las ganas de ganar, y sabía que era un circuito que venía bien por eso, por el barro que había y la dureza, pero lo mismo, pues hubo un corredor que fue Raúl Mira, que fue ese día mucho más fuerte que yo, y yo creo que técnicamente iba mucho mejor que yo. Entonces me quedé cerca de ganar, creo que también. Entonces, bueno, es otra espinita que tengo ahí clavada, el título sub-23. La temporada de ciclocross apenas descansé, y empecé otra vez con los dolores de espalda, con un problema ahí en la bici, y me tiré un mes que pues no tenía resultados, y eso a mí me mataba y me costó mucho levantar cabeza. Y después, bueno, en noviembre falleció mi abuelo, entonces pues lo mismo, me costaba mucho salir a entrenar, no tenía resultados. En carrera iba a las carreras y no conseguía lo que yo quería, pero también era por eso, ¿no? Porque yo creo que no tenía la cabeza en ese momento en las carreras y demás. Y en diciembre llegó un momento en el que no quería subir en Navidades a Bélgica porque no tenía ganas de coger la bici. Además, recuerdo en Valencia, en el ciclo de Valencia, retirarme, llamar a mi preparador, que en ese momento era Víctor, y decirle: no puedo más, voy a dejar de entrenar y igual dejo hasta la bici porque no lo aguanto más. Llegó un momento que la presión que me metía yo a mí mismo, que no lo aguantaba, y me acuerdo que estuve un par de días sin coger la bici porque nunca me había pasado lo de no tener ganas de entrenar. Y bueno, pues dentro de eso, Dani, Lucía y mi hermano Kevin me animaron a acabar la temporada. Mínimo acabar la temporada, y eso hice. Subí a Navidades, me lo tomé de otra forma, intentar disfrutar de las carreras, de la afición de allí, y bueno, pues mejoré un poco, salí adelante. Y ahí la voz de la experiencia de Kevin fue todo un punto de inflexión. Si no es por mi hermano, que fue el que me motivó a seguir, tengo claro que hubiese dejado en ese momento la bici. Y mi hermano me insistía mucho en eso, ¿no? Joder, pues que los resultados que había tenido antes, que era una mala racha, que tenía que seguir hacia adelante. Y después me vino muy bien también, después del ciclocross, parar bastante tiempo a descansar. Me junté, pues al final, eso, aquí con los amigos del pueblo y demás, y sí que recuerdo que me desconecté bastante de la bici y me olvidé un poco de ser ciclista. Es lo primero que me dijo mi preparador Víctor, que en el descanso me olvidase de la bici, me olvidase del ciclismo, y fue como un reset que hice, y la verdad es que me vino, yo creo que muy bien, para cogerlo otra vez con ganas y esa motivación que me hacía falta. En esta última temporada, la apuesta personal de Alain ha hecho que compita menos en ciclocross. Sí que es verdad que fue una decisión que me costó tomar porque era mi último año de ciclocross, y que igual me hubiese gustado hacerlo bien, sobre todo internacionalmente. Pero bueno, sentía que tenía que decidir sobre una disciplina. Llevaba ya varios años compaginando las dos y veía que sí que podía sacar resultados de ambas, pero creía que si me centraba en una podía sacar más partido. Entonces tomé la decisión esa de hacer menos carreras
y preparar con todo la temporada de carretera. Entonces este ha sido un invierno diferente. Gracias al Nesta pues me dio esta opción de poder seguir corriendo y demás. Y la verdad es que ha sido todo preparación de carretera. No he hecho ninguna serie específica ni nada. He ido pues, hacia ciclocross porque es lo que más disfruto, es la disciplina que más me gusta y por cambiar en invierno y demás, pues por eso mismo he hecho este año ciclocross. Si sigo corriendo en bici, nunca me gustaría dejar de lado el ciclocross, por eso, porque es lo que me divierte. Y si puedo hacer, pues lo que dices, 5 carreras, 10 al año, pues mira, eso es lo que me llevo, porque la verdad es que me divierto mucho corriendo ciclocross y no podría pensar en dejarlo. Yo creo que sería difícil un año para mí no hacer nada de ciclocross. Cambiamos el foco a la carretera, donde Alain, como junior, tuvo la oportunidad de correr la Vuelta al Besaya, una de las carreras de referencia en el calendario internacional. Allí compartió pelotón con muchas de las que hoy en día son estrellas del pelotón profesional. En el año 2021 logró hacerse con la 14ª posición en la general. El año la corrí, que fue de las pocas carreras que corrí por lo mismo, porque me pilló el COVID. Y el primer año pues estaban Juan Ayuso, estaban Jorge Gutiérrez, Carrascosa, había un nivel de locos, y el segundo año pues también era una burrada. Lo hablaba el otro día con Isaac Gracia, que te pones a mirar el top 15 de esa Vuelta al Besaya y hay muchísimos que ahora están en profesionales, pues Morgado, Romeo, Samuel Fernández, y vamos, seguramente que me olvide de muchísimos más, Jaume Guardeño. De ese top 15 igual había como 6 o 7 profesionales y recuerdo que había un nivel muy, muy grande ese año. El salto de Alain a la categoría sub-23 es el perfecto ejemplo de lo difícil que es compaginar la bicicleta con los estudios. En su caso, con un grado medio de instalaciones eléctricas y automáticas. Pues para mí fue un salto que me costó bastante, la verdad. El primer año le recuerdo que estaba haciendo las prácticas del grado medio y de febrero a junio apenas entrené y me costaba, pues eso, no entrenaba apenas porque le tenía que echar más horas a hacer las prácticas y pues también es difícil compaginarlo por eso mismo, porque al final ya estás casi trabajando, estás 8 horas de pies y después tienes que salir a entrenar, a hacer tus series o mismamente pues eso, ¿no? Que tienes que estudiar. Igual físicamente no te lastra tanto, pero psicológicamente pues, joder, pues tienes que estar fresco para entrenar, hacer tus series y bueno, pues no es fácil, creo que no es fácil compaginarlo, pero bueno, si llevas todo bien, pues unos horarios y demás, pues al final lo sacas. Y podría haber seguido estudiando sin problema, pero decidí no seguir porque creo que no me motivaba a hacer otra cosa, seguir con el grado medio que hice de instalaciones eléctricas y automáticas. Pues hacer uno superior pues tampoco me veía, porque yo veía que en el mundo de la bici era lo que me gustaba y sí que en un futuro sí que me gustaría seguir relacionado en el mundo de la bici, como sería pues yo creo que la mecánica es lo que más me gusta y que si hubiese habido pues un grado superior de mecánica en modo de ciclismo o algo así lo hubiese hecho sin duda, pero como no encontré así nada parecido pues no paré de estudiar. Pero ya en su segundo año logró dar su primer golpe sobre la mesa en la carretera, haciéndose con la cuarta y última etapa del circuito montañés de 2023, y lo hizo a lo grande, mostrándose combativo a lo largo de toda la carrera. Es la victoria igual ahora mismo que más representa para mí, por eso mismo, porque cada día pues me iba encontrando un poco mejor. Llegó el primer día, estuve en fuga y aún así me metí al sprint y hice cuarto. Y después el segundo día volví a hacer quinto, el tercer día creo que hice sexto y ya creo que era esa rabia que tenía dentro de decir, joder, llevo aquí unas cuantas al palo, no consigo ganar, y fue lo que el último día me hizo ganar esa etapa, ¿no? La rabia me recuerdo que salí con mucha rabia ese día de eso, de decir, joder, llevo 3 etapas al palo y no consigo ganar, y fue ese día de pues palo tras palo y al final conseguir la victoria. La verdad es que confianza. Sí que igual era algo que me faltaba, ¿no? Porque pues nunca me había visto ahí. En carretera conseguí una carrera en cadetes, ganar, pero vamos, era la única victoria que tenía. Y para mí ganar en amateur pues era un paso bastante importante, ¿no? Y una vez más, su hermano Kevin tenía la clave.
el tercer día que él estaba corriendo también, antes de ganar, que me acuerdo, yo creo que le llamé, estuve hablando con él por teléfono porque nos quedábamos en diferente hotel y buah, pues yo todo rayado por eso, ¿no? Porque ya llevaba pues, cuarto, quinto, sexto y decía, joder, que no llega la victoria, que no llega, que otra vez estoy venga a hacer puestos y no llega. Y me dijo, pues, que tranquilidad, que mañana lo volviese a intentar, que si seguía así, pues a una de esas seguro que llegaba y recuerdo pues al día siguiente que llegó y recuerdo también eso, llegar yo primera meta y después esperar un rato que llegó él por ahí por la grupeta y joder, decirme, mira, ¿has visto lo que te dije? Que al final si lo sigues intentando, lo consigues y es uno de... Pues, Este 2025, Alain decide apostar por un nuevo reto. Deja atrás el Gomur para unirse a las filas de la Fundación Euskadi, filial del Euskaltel, equipo de categoría continental profesional, lo que es la segunda mayor división del pelotón internacional. me estaba dando cuenta que los únicos corredores que tenían salida eran los que estaban en equipos filiales, que conseguían ascender al equipo profesional y estaba viendo, bueno, sí que es verdad que yo igual ningún año he tenido esos resultados, ¿no? Para pasar a profesionales, pero con otros compañeros lo estaba viendo y sobre todo, pues bueno, se rompió ahí un poco la ruptura con el Burgos BH y vi que mi último año pues ya tenía que dar un cambio e intentar ir a un filial y hacer las cosas lo mejor posible y por eso ha sido un poco el cambio. Y de momento, ¿qué tal han ido estos primeros meses? Bueno, vaya, en enero estuve enfermo y me ha costado bastante empezar la temporada. Sí que teníamos otro plan de empezar igual un poquito más fuerte, sobre todo en la Copa de España y demás, pero bueno, ha venido así, entonces experiencia que tienen también dentro del ciclismo y lo que te aportan pues los directores y demás saben mucho, ¿no? Porque al final, pues bueno, uno de los directores es Gastañaga, que aparte estuvo en profesionales, fue profesional y demás. Tanto el propio Mikel Gaztañaga como su preparador físico, Íñigo Urrechua, tienen claras las virtudes de Alain sobre la carretera. Es un corredor, como me gusta a mí, es un corredor alto y con cierto peso. A día de hoy lo que se está pidiendo arriba en el campo profesionales son corredores ya con un cierto peso, pues bueno, medio a partir de los 65 kilos. ¿Por qué? Porque al final lo que te ayuda es a ser un poco más polivalente, ¿vale? Hoy en día, pues bueno, todos los grandes ciclistas que están ahora a día de hoy ganando carreras, pues son corredores de 65 kilos para arriba. He visto es en las clásicas, ¿no? En esas clásicas que se va todo el día rápido, que son unos de 150, 160 kilómetros, llega bastante bien al final y ahí se ve, ¿no? Comparado con otros corredores que en los últimos kilómetros tiene esa explosividad y es superior al sprint o en los últimos kilómetros a otros muchos corredores. Es listo como corredor, sí que es verdad, porque es un ciclista que se suele meter en fugas cuando está bien. Y no es un corredor escalador, ni mucho menos, pero sí yo que sí le definiría como un corredor todoterreno. Que Alain ha venido a nuestra estructura este año, porque es verdad que necesitamos unos corredores pues, más potentes y mirando a la Copa España, unos corredores que ya estarían un poco hechos. Y Alain es uno de ellos, que es verdad que le conozco porque ha estado todos los años en Gomur 3 años y los últimos años en verano ha hecho unas carreras pues muy buenas, ¿no? Igual no ha ganado tantas, pero se le ve que tiene calidad y se ve que tiene motor. Y es un chaval que, pues eso, hay que esperar un año o dos para ver si estaría capacitado o no a ser profesional, pero tiene modos muy buenos para eso, ¿no? Para ser un corredor, sobre todo en clásicas, que se defiende muy bien. Recorridos sinuosos, rompepiernas, como se le llama, yo sí que le veo bastante adecuado para esas carreras. En definitiva, parece que su sitio está en las carreras de un día.
a mí me gustan las carreras pues así, ¿no? Tipo clásicas, sobre todo como la que gané el año pasado en Munguía, que era bastante ratonera, repechera y demás, y después he corrido alguna en Francia que me ha gustado mucho, por lo mismo, por carreteras estrechas, repechos cortos y que no se para, que se va todo el día muy rápido, y me gustaría probar alguna clásica del norte, de correr más fuera, porque creo que son carreras que me vienen mejor. Y siempre he tenido el sueño de correr la Trobó León, que es por caminos de tierra, porque creo que me vendría muy bien, porque son carreras de ir bien colocado y de ir todo el día a tope, que son lo que más me gusta. Y las clásicas, siempre las que son carreras así tipo clásicas, carreteras estrechas, repechos y demás, pues son las carreras que más me motivan y me gustan. Que creo que todavía tiene mucho margen de mejora y pues el tiempo lo dirá, ¿no? También es un poco que todo te venga de cara, tener suerte, que al final él está haciendo todo lo posible, ¿no? Por ser ciclista, y la verdad que pues hay muchos factores que influyen, pero yo creo que, bueno, que hay margen de mejora, y creo que puede ser muy buen ciclista, pues es lo que te digo, ¿no? Porque con el paso de los días, pues parece, y con la fatiga parece que mantiene el nivel. Yo creo que eso es muy bueno, y creo que bueno, pues veremos, y ojalá que tenga ese motivo mucho margen. Y precisamente esa Trobó León tiene un premio particular, un cerdo, sí, tal cual lo oís. Es verdad, sí. Bah, yo creo que le pondría en la finca. Tenemos en casa una finca y sería feliz, porque siempre me han gustado mucho los animales, y yo creo que le echaría ahí en la finca y a pacer. Pero ya centrándonos a corto plazo, Alain tiene otra clase de objetivos. Regular durante la temporada, yo creo que objetivos es conseguir victorias. Al final vienes de 2 años anteriores de haber conseguido una victoria por temporada, y siempre creo que soy un corredor muy exigente, entonces siempre quieres más victorias, pero sí que tengo una espinita clavada. Me gustaría hacer victorias, sí, en carrera de un día, pero me gustaría hacer una buena vuelta, pelear, ¿por qué no?, por una general. Sí que es verdad que creo que no soy un corredor escalador, pero me desenvuelvo bien en todos los terrenos, es lo bueno que tengo, entonces, ¿por qué no luchar una vuelta? Y para ello no queda otra que entrenar y cuidar bien el cuerpo. Pues bueno, depende mucho de la semana, pero de pretemporada yo creo que son unas 20-25 normalmente. Y ahora entre carreras sí que baja un poco, porque vamos a carreras semanales, entonces entramos entre 15 y 20 horas. Son un poco menos de horas, pero igual un poco más de intensidad, así que metemos más series, 2-3 días por semana, pero un pelín menos de horas. Pues bueno, son carreras que suelen durar entre 3 horas y 4 horas. El aspecto aeróbico obviamente es fundamental, pero sí que es verdad que esfuerzos cortos es donde más se dan, o sea, esfuerzos desde los 10 segundos hasta los 8 o 10 minutos, ¿vale? Luego hay carreras, hay competiciones en las cuales, pues bueno, te encuentras con una etapa en una vuelta donde los puertos son superiores a 10 minutos, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, lo que intentamos es trabajar sobre todo mucha... Años el ciclismo ha evolucionado mucho, y la nutrición también. Ya llevo unos años pues con un nutricionista que es Juan Carlos Llamas, y la verdad es que pues noté un cambio, ¿no?, cuando llegué con él, porque empecé igual a aprender a lo que es comer y demás, las cantidades que tenía que comer, y te das cuenta lo importante que es encima de la bici el poder comer entrenando después de carrera. Entonces, al final es la gasolina, ¿no?, que das al cuerpo, y he aprendido mucho, la verdad, que de nutrición, gracias a los años que llevo con Juan Carlos. Y pues gracias a él también son los resultados que he obtenido estos años. No sé si es porque estoy más centrado también en la bici, en lo que quiero ser, ¿no?, que al final es ser profesional, pues es un poco la obsesión, ¿no? Pero yo creo que hablas con cualquier ciclista y la obsesión esa por el peso pues es importante. Sin embargo, la temporada de Alain no ha empezado con buenas noticias. En abril tuvo que hacer un parón obligado debido a una analítica anómala.
de un pequeño bache que a nivel analítico que se tiene que recuperar. Ahora le he puesto un ciclo de descanso y a ver si recuperamos esos valores analíticos y le damos vuelta a la temporada y hacemos una primera y un verano bueno. Pues obviamente más como norma general se suele hacer entre 2 y 3 analíticas al año para ver un poquitín cómo va fluctuando ese ciclista. Muy justas en invierno, no es porque se entrena igual mucho o también puede ser por la comida, ¿no? Porque aprietan mucho y con los entrenos pues les baja mucho la analítica y es verdad que el principio de año, los primeros meses, no es regular. Y yo creo que eso tiene que cambiar porque es un corredor muy potente. Es fundamental, o sea, esto es como los coches. Si tú sales a una carrera con el nivel de agua o nivel de aceite bajo, pues bueno, tarde o temprano se va a romper el coche. Y es que uno de sus puntos débiles parece ser esos inicios de campaña. Siempre le cuesta remontar, pero luego en junio, julio ya es su época y es verdad que ahí se nota la calidad del chaval. Y en lo puramente físico, Alain todavía tiene margen de progresión para cumplir su sueño, que está más que claro. Yo creo que el sueño que me queda es llegar al profesionalismo, ¿no? El poder vivir de esto que llevo, bueno, tantos años pues bueno, encima de la bici y es el sueño que me queda y es por lo que sigo peleando ahora. La verdad que con este cambio al equipo, a la Fundación Euskadi, la verdad es que me ha dado un plus de motivación por eso, ¿no? Por saber de... Lo he comentado con Alain, es que deberíamos trabajar un poquito una mejora más en el FTP, ¿vale? Porque una vez que ya vas subiendo esos valores, ¿vale? Tanto en el FTP como en zonas aeróbicas, como en zonas más anaeróbicas, pues el rendimiento de ese deportista va mejorando, ¿vale? No es tan importante ese FTP que comentamos, igual en amateur, pero luego si se piensa que ese corredor va a subir a profesionales, no hay que olvidarse que esa mejora hay que trabajar, en el cual el deportista, una vez que supera ese umbral en cuanto a vatios, ¿vale? Porque al final el FTP viene en relación a los vatios, ya a partir de ahí se le empieza a acumular mucho ácido láctico, ¿vale? Y entonces ya es cuando ya viene la fatiga. Entonces, por eso hay que anotar que, porque se dan casos y muchos casos, y lo veo yo, que hay gente que tiene unos números muy buenos, ¿vale? Vamos a decir, hace unos tests de campo muy buenos, de lactato muy buenos, tenemos entrenamientos de equipo y se sale y luego llega a carrera y dices, ¿y ahora dónde está? El FTP, ¿dónde está los vatios que movía? ¿Dónde está cuando les ha arrancado sus compañeros en el entrenamiento? Llega a carrera y es otro corredor diferente. Entonces, todas estas cositas hay que cogerlas, lo del FTP, como muchos datos numéricos, hay que cogerlas con pinzas. ¿Por qué? Porque hay corredores que no son eficientes en carrera. ¿Pues por qué? Pues porque no saben ir colocados en el pelotón, porque gastan mucho, porque bajan a cola. Y es que no es nada fácil llegar a lo más alto, no solo por la dificultad que conlleva, sino también por todo aquello a lo que tienes que renunciar. Un poco la vida social aparte, porque cada vez, sobre todo en el ciclismo, se está profesionalizando más las categorías inferiores. Entonces, muchas veces lo hablamos, que si quieres llegar a ser profesional tienes que trabajar como un profesional. Y eso, te diría que un poco la vida social, ¿no? Sí que hay veces pues, que igual me gustaría ir a tomarme algo con mis amigos o salir de fiesta, pero pues no puedes. El sueño no está al alcance de cualquiera, pero si algo ha demostrado Alain es... perseverancia, ¿eh? Porque ha habido bastantes momentos que he pasado igual malos en estos últimos años y el seguir intentándolo, intentándolo y sobre todo también en carreras, ¿no? Pues como hice esa victoria del circuito montañés, de no rendirme
el no rendirme, el eso, el seguir con todo lo que tienes y seguir confiando, ¿no? en que puedes hacerlo. Al final, lo que estos años, pues yo creo que he demostrado, ¿no? Un poco.